obviado de esta sentencia como tal. Buenas noches, doctor. ¿Cuál es su opinión como procurador del Estado? Buenas noches, Junior. Aprovechar para informar al pueblo boliviano a través de tu canal que hemos, como Procuraduría en este cambio de timón, decidido emitir opiniones especializadas de carácter académico, así como investigaciones especializadas en temas de coyuntura como el que planteaste, cuando el debate jurídico surge en torno al cumplimiento o no de sentencias, decisiones, declaraciones constitucionales. El abogado del Estado tiene que emitir algún pronunciamiento, tiene que emitir algún criterio, y lo hemos hecho y lo vamos a hacer públicamente, por escrito, en la página de la Procuraduría, porque es un trabajo que debe realizar el abogado del Estado. Particularmente el tema que traes a colación, no únicamente decías la sentencia emitida con relación a la reelección como derecho humano o a la posibilidad de ser reelegido más de 2 veces continuas, también la decisión asumida en el caso de la gobernabilidad en el gobierno departamental de Santa Cruz, la suplencia, y finalmente el caso relativo a la Declaración Constitucional 49-2023 relacionada con la prórroga del mandato de las autoridades judiciales, de las máximas autoridades judiciales, requiere una opinión especializada de la Procuraduría. Y esta opinión gira en torno a lo que dice la Constitución, lo que dicen las convenciones internacionales, lo que dice la ley. El artículo 203 de la Constitución establece que todas las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio, son vinculantes y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno. Asimismo, la norma constitucional, el Código Procesal Constitucional y hasta el Código Penal aporta en que el incumplimiento de una decisión constitucional es pasible de responsabilidades, sean penales, civiles o de otra índole, que todas las autoridades, los servidores públicos y los particulares están obligadas a cumplir. Y ahí, Junior, juega un rol importante la Procuraduría, puesto que el artículo 18 también, que lo he mencionado en varias oportunidades, los colegas, del Código Procesal Constitucional, le da la facultad, ante el posible incumplimiento de sentencias constitucionales, de intervenir interponiendo las acciones legales que corresponden. Procurador, en lo inmediato ustedes van a establecer alguna estrategia jurídica, porque por ejemplo, en el caso de la 1021, que es la sentencia que decía de inmediato cumplimiento, el caso de la suplencia legal en relación a la gobernación de Santa Cruz. Han pasado 27 días y el término de inmediato parece haber sido obviado. Esbón Comacovi ha subido el tono y hay quienes consideran que él cree que porque ha subido el tono va a no dar un cumplimiento a una sentencia constitucional. Hay analogías. Un asambleísta departamental, presidente de este Poder Legislativo departamental, Alcides Villagómez, hace algunos años atrás terminó en Palmasola, pero a Esbón Comacovi no le resulta, digamos, esta sentencia legal y por lo tanto dijo que no la va a cumplir y que una ley está por encima de un estatuto y de una sentencia constitucional, una ley departamental. El Tribunal Constitucional, Junior, es el máximo intérprete de la Constitución. Y como te decía, el procedimiento y la norma constitucional establece que sus decisiones son vinculantes, obligatorias y no cabe contra ellas ningún recurso ulterior. Ninguna autoridad, funcionario o particular puede negarse a su cumplimiento. Por algo el Código Penal boliviano estableció también como tipo penal la desobediencia a resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y la Procuraduría tiene la facultad de iniciar las acciones. Me preguntabas qué estamos haciendo. Hemos solicitado al Tribunal Constitucional Plurinacional, en la persona de su presidente, que en el marco del artículo 18 del Código Procesal Constitucional nos envíe los antecedentes, no únicamente de lo que está sucediendo en Sucre, sino a nivel nacional con relación al cumplimiento de estas sentencias dictadas en la última semana de diciembre del pasado año. Con esa información que recibamos o no, porque igual tenemos la facultad de presentar denuncias, porque hay la obligatoriedad, no solo la facultad de denunciar cuando se cometen delitos de acción pública, la Procuraduría, y soy enfático en eso, va a presentar las denuncias que correspondan. Sí, oficialmente hemos recibido
y esto más bien nos impulsa a confirmar la presentación de la denuncia. Formalmente la notificación decía de la misión permanente del Estado Provincial de Bolivia ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, del comunicado de la experta de las Naciones Unidas, de la relatora especial de independencia de los jueces, magistrados y abogados de Naciones Unidas con relación a las elecciones judiciales. Este comunicado de prensa ha sido emitido en función de una solicitud y queja que ha presentado el Tribunal Constitucional. Es decir, la situación no es tan fácil como parece. El Tribunal Constitucional está impedido de ejercer sus funciones, está impedido de actuar con independencia, como dice la Constitución y como pregona la relatora especial de Naciones Unidas, y consecuentemente la Procuraduría tiene que actuar en consecuencia. Vamos a presentar, lo dije públicamente y lo reitero, en esta semana, si no es mañana, el día viernes, pero no pasa esta semana, la denuncia al Ministerio Público, que obviamente requerirá una investigación preliminar de los autores, de los coautores, de los cómplices, de los instigadores, autores materiales, autores intelectuales, autores inmediatos, autores mediatos, pero vamos a presentar la denuncia en esta semana. Doctor Siles, usted dice, vamos a presentar una denuncia en el transcurso de esta o la siguiente semana. ¿Esto por el incumplimiento a sentencias constitucionales? ¿Ha identificado cuáles son las sentencias o quiénes son los personajes o las personas que van a ser denunciadas y por qué presuntos delitos? Sí. Ahora la sentencia, por eso he hecho alusión al comunicado de prensa emitido por Naciones Unidas, incumplidas del momento y por la cual se ha generado un bloqueo indiscriminado a nivel nacional y particularmente en Cochabamba, es la declaración, o la sentencia, perdón, declaración 049-2023, a través de la cual el Tribunal Constitucional dispuso única y excepcionalmente la prórroga hasta las elecciones judiciales del mandato de las autoridades máximas de orden judicial. Se está oponiendo, mucha gente está oponiendo al cumplimiento de esta sentencia. El tipo penal es desobediencia a resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. El fundamento legal es el artículo 203 del Código Procesal Constitucional, el 18 del Código Procesal Constitucional, y todos los elementos que se han generado estos días a partir de la emisión de esta sentencia constitucional en la opinión pública como prueba del incumplimiento o manifiesta oposición a cumplir una sentencia constitucional. Estamos hablando de la declaración 49. Pero lo mismo va a suceder con cualquier sentencia. Has puesto un ejemplo al principio de la entrevista. Si hay una autoridad que públicamente está negando el cumplimiento de una sentencia y está interpretando a su manera la jerarquía normativa del artículo 410, es pasible también a presentar una denuncia en su contra. No puede ser intérprete de la Constitución quien no lo es. El único intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional, y el Tribunal ha dispuesto cuál es el mecanismo de suplencia en el gobierno departamental de Santa Cruz. Eso de la denuncia que estaría ya casi lista y que va a ser presentada la próxima semana en torno a la Declaración Constitucional 049/2023, ¿se tiene identificado a quienes no estarían dando cumplimiento o será una denuncia presentada contra autores, doctor Siles? Vamos a inicialmente presentar contra los autores. Sin embargo, hemos pedido a nuestra dirección departamental de Chuquisaca pueda realizar un informe con relación a quienes estuvieran instigando al bloqueo, al impedir el ejercicio de funciones públicas de los miembros del Tribunal Constitucional, primero en la ciudad de Sucre, pero también obviamente estamos uniéndonos de información, fundamentalmente los medios de comunicación, respecto a quienes están instigando, quienes están hasta financiando el bloqueo que se genera por el incumplimiento de esta declaración constitucional. Si tú lees de todo el mundo está bloqueando, la razón del bloqueo que está realizando a nivel nacional, dicen porque no están de acuerdo con la declaración 49/2023, y eso es una desobediencia a resoluciones constitucionales. No a la sentencia con relación a lo que sucede en Santa Cruz, procurador, ¿cómo ve la Procuraduría la demora, la tardanza, el no cumplimiento de este fallo constitucional? Hemos sido claros al
pedirle al Tribunal Constitucional, particularmente de las 3 sentencias emitidas entre el 28 y 29 de diciembre, que nos haga una relación de los actuados que se han emitido posteriormente a la emisión de los fallos, para poder tener claro el cumplimiento de los plazos, los memoriales que se hubieran presentado, las complementaciones, enmiendas. Entiendo que han recurrido en queja en el caso de Santa Cruz, se ha ocurrido en traslado a la queja, se ha respondido a la queja, se ha emitido una final culminatoria, para tener todos los elementos también para poder presentar la denuncia. Parecería, a juicio mío, personal y también como procurador, que también en este caso se está incumpliendo manifiestamente una decisión constitucional y amerite el inicio de las acciones legales que correspondan, una vez más, en ejercicio del artículo 18 del Código Procesal Constitucional. Procurador, usted asumió hace algunos meses la Procuraduría General del Estado, ya hablando de otro tema, anunció auditorías. ¿Cómo están las auditorías en la Procuraduría? Y le pregunto esto por el tema de los arbitrajes internacionales que dejó el doctor Wilfredo Chávez cuando salía de esta institución. Y asumimos el cargo, Junior, el 6 de septiembre. Ya estamos en 4 meses de ejercicio en esta función, en esta responsabilidad. Hemos anunciado las auditorías, están en curso. No solamente auditorías, también gestión de denuncias se llama en la unidad de transparencia e independencia, y obviamente se han presentado también algunas acciones administrativas ante el sumariante de la entidad por varios temas que se han observado en el diagnóstico que se hizo a la Procuraduría. No obstante que la función, el principal objetivo que tiene el suscrito procurador es hacer gestión, mirar la acción anterior y los errores que hubieran cometido, es nuestra responsabilidad informar, y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, y ahora te respondo. Hemos ahorrado al Estado $2 millones que quería pagarse en consultorías o contratación de abogados externos que no tenían razón de ser. Se han resuelto los contratos, en algunos casos, en esos casos que no se ha pagado ni un solo centavo. Afortunadamente llegamos a tiempo, resolvimos los contratos y se ahorró $2 millones. Sin embargo, hay otros contratos que seguramente a los que tú te refieres, que se están terminando de pagar, son arbitrajes que están en curso todavía, y una vez se termine de pagar van a ser enviados a auditoría interna. Estos otros contratos, e incluso la decisión de contratación de estos contratos resueltos, va a ser sujeto de auditoría. ¿En razón de qué? De la pertinencia de la contratación. Y ahí voy con algún cambio de timón que propuse. Bolivianización de la defensa de los intereses del Estado. ¿Para qué contratar abogados externos cuando tienes un pool de abogados a nivel nacional y además el apoyo de todas las entidades públicas, unidades jurídicas, para defender los intereses del Estado, tanto en Bolivia como fuera del país? Ya estamos litigando, Junior, nosotros a nivel internacional. Tenemos un arbitraje que nos han notificado la empresa Rubeo Ortiz contra el Ministerio de Salud, donde estamos litigando como Procuraduría, sin necesidad de contratar un bufete externo. Estamos litigando en el caso del Tribunal Andino de Justicia. Nosotros ya estamos presentando los memoriales, los escritos. Recientemente nos presentó un memorial estableciendo que se ha cumplido la sentencia dictada. Ya no necesitamos, en muchos casos, abogados externos. Y esa decisión de nacionalizar la defensa de los intereses del Estado, sin duda, acompaña una revisión de contratos que se hubieran hecho, no solamente del doctor Chávez, incluso más atrás, incluso porque tenemos que determinar si realmente han sido contrataciones pertinentes que requería el Estado boliviano y cuáles los resultados que se han conseguido. Doctor Siles, ¿se tiene un estimado de cuánto fue el dinero que dispuso el doctor Wilfredo Chávez para la contratación de abogados externos? ¿Hay un estimado de cuánto fue el presupuesto que se gastó? ¿Se contrató abogados en Estados Unidos y en algunos otros países del mundo también? 18 contratos suscritos, de los cuales, te reitero, 6 han sido resueltos, pero incluyendo el monto que estaba comprometido en estos 6 contratos que no se ha pagado, estamos fácilmente sumando $15 millones. $15 millones, esto para arbitrajes. ¿Cuántos arbitrajes? ¿Son abogados en un solo país, en varios países?
Y son abogados nacionales que se han contratado, los cuales fueron resueltos inmediatamente. ¿Para qué contratar abogados bolivianos si tienes un pool de abogados en la Procuraduría? Y otro grupo grande de abogados extranjeros, bufetes extranjeros contratados para fundamentalmente los arbitrajes de inversiones, pero también para los arbitrajes comerciales. En el tema de los arbitrajes de inversiones, voy a ser claro en esto, hemos visto en algunos casos, ya están afortunadamente acabando los arbitrajes de inversiones, solo nos falta un último laudo que se va a dictar en el caso de Zurich o la FP Futuro, como la conocemos. Luego ya no tenemos arbitrajes de inversiones, hay buenos, malos resultados, hay que hacer un diagnóstico, pero ya no se va a requerir la contratación de abogados externos. Ahí puedo justificar la contratación de abogados por el idioma, por las autorizaciones para litigar, por el lugar donde se litigaba, etc. Pero los arbitrajes comerciales, donde la mayoría son un litigio virtual o un litigio en la Cámara de Comercio de Santa Cruz o de La Paz inclusive, se han contratado también abogados externos, incluso abogados extranjeros. Y esos procesos de contratación de esos abogados van a ser, están siendo remitidos a auditoría interna para establecer las responsabilidades que correspondan fundamentalmente. A partir de mi gestión hemos decidido no contratar más abogados. Si existía la necesidad de seguir con la contratación de algunos, se ha seguido hasta su conclusión, pero ya una vez terminado vamos a pasar a auditoría interna para determinar las responsabilidades que corresponden. Estamos hablando de bufetes grandes que van desde Decker Asociados, Google Miño y otros, como bufetes que han sido contratados en Bolivia para peritajes que no tenían razón de ser. Sí, doctor Siles, usted dice, claro, uno entiende, digamos, si tiene un litigio en Alemania, por ejemplo, es ineludible contratarse un bufete de abogados que hable alemán, digamos, ¿no? Es muy difícil contratarse un boliviano que vaya hasta Alemania y que haga un seguimiento. Pero usted me dice que se contrataron abogados externos para que lleven adelante litigios en nuestro mismo país ante la Cámara de Comercio de La Paz, de Santa Cruz, es decir, aquí mismo en Bolivia se contrató abogados externos cuando nos imaginamos que la Procuraduría tiene un presupuesto para la contratación de su equipo de abogados que vaya a defender al Estado. Es decir, no me está hablando usted de contratos externos exclusivamente de abogados en otras partes del mundo, sino también en Bolivia. Exactamente, y te respondo con dos elementos. Primero, que no en todo el mundo se habla castellano, es cierto, pero hay muchos arbitrajes, como el último que nos notificaron de Rubeao Ortiz, una empresa española que demanda al Ministerio de Salud por la construcción de un hospital en Potosí, que el arbitraje se sostiene de forma virtual en la Cámara de Comercio de México. Abogados bolivianos de la Procuraduría están asumiendo la defensa en ese caso y en cualquiera donde el idioma sea el castellano y no requiramos autorizaciones adicionales. Pero hay otros casos como los que tú planteas que son los más graves para mí y que sin duda van a generar responsabilidades, están generando responsabilidades, en los que se han contratado abogados externos, algunos a título de peritajes y otros a título de expertos, para apoyar la defensa del Estado aquí en Bolivia, ante tribunales arbitrales, tribunales ordinarios bolivianos, donde uno se pone a pensar, obviamente llega a la conclusión de que entonces ¿para qué tenía abogados la Procuraduría si ellos no pueden presentar una demanda? Te pongo tres ejemplos. Una demanda de prescripción ante un juez boliviano ordinario civil. Se ha contratado un abogado para hacer esa demanda. Eso pues que haga el abogado de la Procuraduría, su director jurídico, o el abogado de la entidad que ha pedido ese asesoramiento. Se ha contratado un abogado para hacer un análisis de la norma básica de contratación boliviana y su incidencia en un proceso de contratación con norma boliviana. ¿Para qué recurrir a un abogado externo? Eso deberíamos de dominar los abogados de la Procuraduría o los abogados de la propia entidad. Al final, pues pido un asesoramiento a la unidad de normas del Ministerio de Economía si es necesario, pero nunca recurrir a contratar a un abogado externo. Y se ha contratado también un abogado, y este sí es extranjero, en Ecuador, para la defensa en el Tribunal de Justicia de la demanda Perú contra Bolivia. ¿Y por qué pongo ese tercer ejemplo? Porque en esa defensa, como lo estamos demostrando, la mejor, la redundancia, defensa que se hubiera hecho es con abogados bolivianos que conocen nuestra normativa boliviana. Porque ¿cuál era el fundamento del gobierno peruano? Bolivia, en su normativa, está incumpliendo el ordenamiento jurídico comunitario.
¿Quién mejor que el abogado boliviano para explicarte que la normativa boliviana cumple el ordenamiento jurídico comunitario? El abogado boliviano y no el bufete ecuatoriano que contrataron por casi $145.000. Gracias, doctor Siles. Le agradecemos por atender nuestra invitación y hablar respecto a estas auditorías que están en curso, pero también respecto a las denuncias que van a presentar la próxima semana por el incumplimiento a sentencias constitucionales. Hablamos de la 1010/2023, la 1021/2023 y la declaración constitucional, la 049/2023. Gracias, doctor. Buenas noches, su despedida. Gracias, Junior, y bueno, gracias por la entrevista y espero en la próxima oportunidad informarte del avance de estas denuncias que la Procuraduría compromete presentar. Muchas gracias. Hacer un diálogo con el Procurador General del Estado.